Sí, fue muy complicado porque yo me acuerdo que ese día que se lo compartía a mis papás, yo me estaba riendo. O sea, yo me estaba riendo de nervios porque yo no quería tener a mi hijo dopado. No quería que él consumiera absolutamente nada. Sin embargo, después me di cuenta que fue el peor error que cometí como madre, porque cuando fue el segundo diagnóstico y que le dieron medicamento, ahí fue donde yo dije, tengo que empezar realmente a llevar el diagnóstico que él tiene. Realmente ese era mi miedo, más que nada de decir, ¿qué va a pasar? O sea, realmente sí estamos haciendo buen trabajo. Yo como mamá estoy haciendo buen trabajo. Qué valentía de las mamás de cargar con una responsabilidad así, porque creo que sí es muy complicado. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil y hoy estamos en otra emisión de este podcast Padres que Motivan. Este podcast que tiene como objetivo brindar un espacio para que los papás nos cuenten sus historias, sobre todo aquellas historias que inspiran, aquellas historias que motivan. Hoy, como en todos los episodios, estamos muy contentos, muy agradecidos porque nos están siguiendo. Y porque de alguna otra manera tenemos a una invitada muy especial. Ya ahorita ya se va a presentar. Bueno, que se presente de una vez. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por esta invitación. Realmente creo que es muy importante hablar sobre todo esto relacionado al autismo y de verdad el día que me llegó tu invitación para mí fue muy sorprendente porque hace mucho yo quería hablar sobre el autismo. Claro. Entonces creo que es la oportunidad y te agradezco mucho esta gran oportunidad que me das. No, al contrario, Flor, gracias a ti. Ustedes saben que la dinámica siempre es platicar porque es que los papás están en el podcast y hoy la verdad que me siento muy agradecido y me siento muy, muy honrado de que estés aquí. Antes de empezar a explicarles por qué Flor es que está aquí, quiero decirles que ella, junto con Brenda, la mamá de Mateo, han sido historias que de alguna otra manera han hecho que me replantee muchas cuestiones. Con quien he tenido la oportunidad de platicar sobre a veces lo que hago, muchas veces les digo que hay ocasiones en las que mi trabajo me cuesta y que es un poco complejo porque de alguna otra forma tengo que dar pues malas o buenas noticias, ¿no? Depende ahora sí que de la perspectiva de cada quien. Y recuerdo que cuando conocí a Brenda, que también espero en algún momento esté, yo recuerdo que ella me contaba su historia y de repente mi mente se fijó en su discurso, en su imagen y sentía que estaba viendo un documental de alguien que platicaba de autismo y cómo contó su historia. Yo decía, wow, esta historia la tienen que conocer las personas, ¿no? Y cuando conocí a Flor, cuando doy el diagnóstico del buen Crist, que también le mando un fuerte abrazo y un saludo a mi queridísimo Crist, lo escuché y me quedé muy impactado. Obviamente tú ahorita nos vas a contar tu historia, pero justo fue a partir de darte el diagnóstico de Crist y lo que tú me mencionas. Obviamente en ese momento ni Brice ni yo pudimos llorar, pero nos quedamos así como con la garganta así de esto es muy complicado, pero es una historia un poco compleja, un poco dura, pero también muy inspiradora. Y en ese día que escucho esto, y yo recuerdo que te dije, oye, tu historia la tienen que conocer, o sea, tu historia sí o sí la tienen que conocer. Y te decía, o sea, de verdad, tenemos que hacer algo para que la conozcan. Y ese día vengo con Raid, mi querido productor y amigo, que le mando un fuerte saludo, que siempre está aquí con nosotros apoyándonos en la grabación y en la edición de Críptido Studio. Ese día justo me invita a participar en un podcast que él tiene y hablamos de salud mental y me decía, anímate a hacer algo, ¿no? Y justo fue como de, acabo de escuchar la historia de Flor y Ray me está invitando, vamos a hacerlo, ¿no? Y eso fue lo bonito, eso fue lo que me inspiró a hacerlo. Gracias, Flor, porque obviamente yo he aprendido y siempre lo he dicho,
A lo mejor no siempre lo digo públicamente por no sonar grosero ni irrespetuoso, pero he aprendido más de mis pacientes y de sus familias que de los libros y en la escuela. Entonces, te agradezco mucho, Flor. La verdad, tu historia me impactó, me cimbró y pues el micro es tuyo para que ahora sí que nos platiques. Gracias por venir, por compartir y gracias por impulsar para que se diera esto. Muchas gracias a ti, Juan. Creo que ese día que salí de la consulta contigo, Ajá. cuando me dijiste que tenía que ser escuchada mi historia, yo me subí al carro y compartía esto con mi pareja. Ajá. Entonces me decía, pues no tengas miedo, en algún momento se va a dar la oportunidad Claro. de que compartas, porque es esa parte que tú dices, muchas de las veces nos dan diagnósticos y uno como padre, pues sigue las indicaciones médicas. Claro. Pero no es esa Y me parte, consta que tú la sigues sí, al pie de la letra. pero no es esa parte de ver más allá. Claro. Ver más allá, no solamente de un diagnóstico. Yo les voy a platicar mi historia. Sí, adelante. Tenía adelante, la edad Flor. de 18 años cuando nació Chris. Ujú. Su papá es menor de edad, era menor de edad que yo. Él tenía 17 años en ese entonces. Ok. Entonces creo que en el momento que yo supe que estaba embarazada, pues sí fue muy complicado. Sí, sí, ¿no? Entender como de, Sí. ay, ¿Qué voy a hacer? claro. Yo estaba en la prepa y era en esa parte de, ¿y ahora qué voy a hacer? Mis papás, o sea, fueron muy duros en el sentido de, pues, aquí se hace esto y no vayas a salir y no esto, y yo así de, siempre estaba en mi casa. Claro. Entonces, cuando yo me entero que estoy embarazada y yo se lo compartí al papá de Chris, sí fue así de, ¿qué vamos a hacer? Rayos, ¿no? Y ahora, ¿hacia dónde? ¿Qué va a ocurrir? Más que nada por la edad, porque Claro. creo que aún así, a pesar de que seamos mayores de edad, uno nunca tiene la suficiente madurez para cargar una responsabilidad. Claro. Entonces, yo sí me acuerdo que yo le dije, ¿y ahora? Y él, voy a hablar con tus papás. Entonces, sí fue muy complicado porque yo me acuerdo que ese día que se lo compartía a mis papás, yo me estaba riendo. O sea, yo me estaba riendo de nervios. Claro. Y en ese momento sí fue de que los apoyamos, vamos a estar con ustedes, pero pues obviamente vienen muchas situaciones en el sentido de, pues ya te embarazaste, pues es el típico de, pues háganse responsables ustedes. Claro. Yo me fui a vivir con el papá de mi hijo y sí fue una relación muy bonita. En el sentido, bueno, en todos los sentidos fue una relación muy bonita. Yo tenía muy buena comunicación con él y todo, pero sí era como esa parte de cuando nació Chris, que yo lo tuve en mis brazos, dije, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo mucho que yo le pedí a Dios que mi hijo venga sano. Claro. Que mi hijo no le falte nada, que no tenga ninguna enfermedad, que no tenga ninguna condición. Era mi temor de madre. Pero antes de eso, Juan, déjame te comparto que cuando yo estaba en la secundaria y en la primaria, Ajá. siempre me tocaba compartir con una persona con discapacidad. Ok. En el kinder tuve una compañera en silla de ruedas, entonces a mí me encantaba estar con ella. O sea, tú desde edades tempranas ya sabes lo que es el tema de discapacidad. Ajá. Sí, entonces yo me acuerdo que con ella yo bailaba el vals y siempre las cuidaba, o sea, siempre protegía como que esa parte de, pues uno tiene que cuidarlos, ¿verdad? Claro. En la secundaria también me tocó un compañero y era igual, o sea, creo que las personas siempre nos siguen y ellos a mí siempre me seguían y me buscaban. Y cuando yo salgo embarazada, yo decía, Dios, por favor, que mi hijo venga esto sano. No, ¿verdad? Sí, o sea, porque yo los veía a ellos y yo sí decía, qué valentía de las mamás de cargar con una responsabilidad así, porque creo que sí es muy complicado. Entonces, cuando nace Chris y yo lo veo y yo me acuerdo que lloré mucho porque dije, ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué sigue? Claro. Nadie nace sabiendo ser madre. Es como este choque de realidad, ¿no? Donde, claro, el tema de voy a ser mamá muy joven y de repente esta realidad ineludible es como de... ¿Ahora qué sigue? Claro. No hay manual para ser madre. Entonces, creo que ya pasó al tiempo de Chris. Yo recuerdo mucho que él hacía todo normal, o sea, todo bien. Y de repente decidí meterlo a una estancia infantil porque yo iba a empezar a trabajar. Entonces, era como que esa parte de ¿qué hacemos? Claro. Lo metemos y él empieza a retroceder completamente en todo. Él ya hablaba bien, o sea, ya se comunicaba con nosotros de una manera
única, o sea, él tenía la edad, te estoy hablando, tenía la edad de 3 años y medio. Entonces yo dije, medio año nada más para después meterlo al kinder Ajá. y ya se vaya directo a la primaria. Entonces yo me acuerdo mucho que la primera semana él lloraba. Y yo como mamá dice, es que, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué está así? Y por parte de la guardería, señora, ¿sabe qué es? Que mire, su niño se aísla, vaya, hágale el tamiz. Y yo, es que ya se lo Ajá, hicieron. claro. No, es que algo O sea, mal su está en él. desarrollo, yo recuerdo haberte preguntado y su desarrollo era un desarrollo normal y Sí, acorde a la edad. lo que se espera, ¿no? Para la edad. Sí, entonces para mí entraba como que esa parte de qué pasó o le hicieron algo en la guardería o a lo mejor muchas de las veces viene esta parte de que ellos sienten el abandono cuando entran a la guardería. Claro. Entonces yo decía, a lo mejor es eso, se le va a pasar, pero no. ¿Cuánto era tu tiempo como margen, Flor, para saber si ya era una situación de adaptación? Un mes. O sea, un mes dijiste, en un Sí, mes, se que tiene que regularmente es lo que les dan de adaptación Así es. en las guarderías, ¿no? Sí. En los centros maternales. Pero Chris no estuvo ni el mes en la guardería. Ok. Decidí sacarlo precisamente por eso, porque yo decía, no lo están cuidando bien. Mi mamá era la que me apoyaba en ese momento con él, entonces sí era de que no se va a ir a la guardería, o sea, algo le están haciendo. Claro. Diagnóstico, yo me acuerdo que a él precisamente en la guardería me mandan directamente a que lo canalizaran, pero era esa parte mía de él no tiene nada, o sea, él está bien. Simplemente es el momento del cambio que él tuvo repentinamente de pasar mucho tiempo en casa y de repente pues ya no nos ves, ya te vas tú allá. Claro, Entonces si este para cambio mí, abrupto, ajá, ¿no? así Flor, es. ¿cuál piensas tú o en base a lo que tú viviste? Obviamente es una respuesta con una pregunta, perdón, es una pregunta con una respuesta bastante obvia, pero ¿qué es lo que impulsa a los papás a decir, todo está bien, no pasa nada? Más que nada para mí fue ver el crecimiento de Chris, de que era un niño sano, era un niño normal en ese sentido, como te comento, de comunicación. Entonces yo decía, no pasa nada, todo está bien, O sea, se le va a quitar. claro. Sí, a lo mejor retrocedió, pero más adelante va a estar bien. Entonces sí fue muy complicado porque yo me acuerdo que él entró al kinder sin ningún diagnóstico. Entonces, cuando él entra al kinder, Entró de 4 añitos. de 4 años al Es kinder. decir, estos 6 meses siguieron ustedes en cuidándolo. Casa, Ajá. sí. Pero era esa parte también de decir, está bien. Creo que uno como papá muchas de las veces nos cuesta aceptar el que nuestros hijos cuenten con alguna condición. Claro. Entonces entra a la guardería, al kinder, perdón, y señora, tenemos que hacerle, no, es que él está bien. No, señora, mire, vamos. Y yo así de, ay. Este choque, segundo choque de realidad, sí, quizá, ¿no? Y más que nada, yo creo que yo no quería aceptar como mamá que mi hijo tuviera algo. Creo que es esa parte de, muchas de las veces, a mí me costó mucho trabajo aceptar. Entonces, cuando Chris pasa al kinder, a segundo de kinder, ahí fue cuando ya me dijeron, señora, es que necesitamos un diagnóstico de su hijo. Un poco más evidente este declive de las habilidades. Sí, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el kinder, yo me acuerdo que él apenas empezaba nuevamente a hablar. Entonces, sí te digo, era para mí algo muy notorio, pero no quería aceptar esa parte. Yo decía, no, todo está bien, todo va a estar bien. Lo llevé a terapias desde los 4 años, sí, él estuvo en terapia de comunicación. Entonces, creo que eso también fue algo que le ayudó mucho a él, pero en sí no había un diagnóstico de Chris. Claro. Cuando él estaba ya por salir del kinder, sí me dijeron, señora, el diagnóstico, necesitamos ver realmente qué es lo que tiene su hijo, porque no es lo mismo el apoyo que nosotros les damos aquí en la escuela que a lo mejor usted por fuera pueda obtener. Claro, y el que a lo mejor requiere, ¿no? Por así su condición o por... Sí, yo me acuerdo que a él hicieron el primer electroencefalograma. Y recuerdo mucho ese día que yo fui con Chris, yo lloraba porque decía, todo va a estar bien, hijo. No es nada, no es nada. Voy a que me den los resultados y me acompañó el papá de él y sí fue así de que su hijo tiene autismo. Su hijo no va a poder caminar, su hijo nunca va a poder estudiar. Entonces, creo que ese primer diagnóstico que me dieron ya directamente un especialista
para mí fue un choque muy grande porque dije, ¿cómo me pueden decir esto? ¿Cómo me pueden decir que una personita que yo he visto crecer, que yo tuve, ¿no? sí, que se ha desarrollado bien, me lleguen y me digan que él nunca va a poder estudiar? Me lleguen y me digan, su hijo tiene autismo, y más que nada también lo que me dolió fue que me dijeron que era por culpa de nosotros como padres, que era culpa de nosotros que él estuviera así. Entonces, hubo un momento también en el que me decía el especialista, y aparte su hijo va a quedar en cama. Y yo así de, no me pueden decir esto. Claro, con qué certeza, ¿no? Y con qué, Sí. digo, más allá del tema de humanidad, pero con qué certeza. ¿O quién le garantiza a él que eso va a pasar? Yo me acuerdo que ese día que me dieron el diagnóstico, yo salí llorando, porque era algo que no me esperaba. Yo esperaba a lo mejor otra cosa, pero que te digan, tiene autismo, para mí fue muy difícil. Fue un proceso muy complicado, Juan, porque era algo que yo le pedía mucho a Dios, que Claro. mi hijo no tuviera nada. Entonces, ya después fui yo misma investigando, metiéndome a redes sociales, investigando en internet infinidad de cosas de cómo poder yo ayudar a mi hijo. ¿Cómo le puedo hacer? Ajá. Flor, regresando a esta parte que me llama mucho la atención, ¿por qué crees tú que te dicen que iba a quedar en una cama? Si mal no recuerdo, yo te explicaba en su momento que Chris había tenido algo que se llamaba retraso global del desarrollo, donde algunas áreas no funcionaban, pero había un retroceso de forma significativa. ¿Crees que fue esto lo que impulsó? ¿O cuáles fueron esta como pérdida de habilidades que tuvo? Y eso fue como suficiente quizá para que ellos dijeran, va a estar postrado en una cama. Fíjate que de habilidades, lo único que a él le fallaba yo creo que era el lenguaje. En sí, él siempre ha andado, o sea, caminando, corriendo y de todo. Y yo decía, ¿por qué me dan este diagnóstico si él está viendo a mi hijo? Él está viendo que él está caminando. O sea, él lo ve que está brincando. ¿Por qué vienen y me dicen esto? Entonces, yo creo que muchas de las veces no tocan como esa parte sensible por parte de los papás y te dan un diagnóstico así de por no involucrarse quizás sentimentalmente. Yo creo que ¿Tú sí. piensas? Porque yo me acuerdo que ese día que salí y su hijo no va a caminar y su hijo se va a quedar postrado en una cama y nunca va a poder estudiar y ustedes lo van a tener que estar cuidando. Y yo así de, lo estás viendo. Claro. Estás viendo que está caminando. ¿Por qué me dices eso? Entonces, como que a mí eso me cimbró mucho y yo dije, no. No. Yo no voy a permitir que eso pase. Mi hijo sí va a estudiar y mi hijo nunca va a estar postrado en una cama. Entonces, como que eso a mí como mamá me dio fuerzas de ver la manera de cómo apoyarlo a él. Claro. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando me subía con él en el camión, ya cuando él empezaba bien a hablar nuevamente, era como esta parte de, mira mamá, aquel carro, mira mamá, las nubes se mueven, mira los árboles se están moviendo. Sí, pero en ese momento, Juan, yo todavía no aceptaba la condición de mi hijo. A mí me costaba mucho trabajo, me costó. Aún y cuando me decías, cuando te interrumpí, que te ponías a investigar, aún y cuando ya estabas documentada, cuando ya conocías, en algún momento quizá pasó por tu mente decir, no lo es. Sí, muchas. Si mal no recuerdo, Chris llegó a tener aproximadamente entre 6 y 8 diagnósticos, ¿no? Así que es. Iban algunos... cuestiones como muy genéricas, como problemas psicológicos tipo no identificado, alteraciones conductuales, problemas de lenguaje, dificultades, tema de inteligencia. A pesar de todo esto, Flor, y que te pregunto, tú leías, ¿te costaba? ¿Por qué? Ay. Si quizá era una realidad ineludible, evidente, ¿qué crees que pasaba de repente por ahí que tú decías, no? Más que nada era también esa parte de no querer etiquetarlo. De yo siempre he dicho, él no tiene nada. Aún así, aunque la gente lo ve, claro, no, él no tiene. Y sé que es muy complicado porque a veces como padres, te digo, yo decía, no, es que el mío no tiene nada y yo al mío lo voy a tratar como un niño normal, tal cual es.
no va a haber limitaciones, o sea, en el sentido de que no te voy a dejar que hagas esto, hijo, porque tu condición, no. O sea, yo recuerdo muy bien que desde que me dieron el primer diagnóstico de Chris, yo dije no. Aquí nada pasó, No. ¿no? Un niño Vámonos normal. así, exacto. Y así nos fuimos. Así nos fuimos ya hasta que pasó a la primaria y ahí otra vez me mandaron nuevamente a hacer otro diagnóstico, otro estudio para ver exactamente qué era lo que tenía Chris. Porque si me dicen, señor, es que su hijo no habla, señor, es que su hijo no sabe leer, su hijo no sabe escribir. Y yo decía, todo lleva un proceso. Sí, por favor. Sí. Y era ese miedo para mí que, te soy sincera, cuando él entraba a la escuela a mí me daba mucho miedo. Yo decía, Claro. ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a poder comunicar con sus compañeros, con los maestros? ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar ante una situación? Entonces, ya cuando llega este otro diagnóstico y me dicen, ¿sabe qué? Ahí va otra vez. Su hijo es autismo, tiene que esto y el medicamento. Yo en el primer diagnóstico no lo mediqué, decidí no medicarlo. Ya cuando me ¿Sí dicen... había esta opción de medicar desde... ¿Por desde qué? el primer. ¿Por qué no decidiste Porque yo no quería tener a mi hijo dopado. No quería que él consumiera absolutamente nada. Pero más sin embargo, después me di cuenta que fue el peor error que cometí como madre, porque cuando fue el segundo diagnóstico y que le dieron medicamento, ahí fue donde yo dije, tengo que empezar realmente a llevar el diagnóstico que él tiene. Lo empecé a medicar y entonces sí empecé a notar muchos cambios en él a favor. Y en ese momento yo me pregunté, ¿por qué no lo hice antes? Hubiera ayudado más a mi hijo si lo hubiera hecho. ¿Hubo una respuesta que te diera calma, que te diera paz, o simplemente fue de, bueno, a enfocarnos en lo que viene ahora? Sí, fue esa parte de decir, el medicamento le va a ayudar a que tenga una vida mejor. Que a lo mejor porque yo buscaba alternativas. Yo buscaba siempre lo natural. Yo buscaba no darle medicamento, pero te doy esto. Pero era esa parte de, pues no es el mismo efecto que hacen los medicamentos a algo natural. Entonces, ya cuando él empezó con con el medicamento, sí empecé a notar muchos cambios en él en cuanto a ansiedad y en cuanto a estar más tranquilo y poder concentrarse un poquito más en la escuela. Yo recuerdo que cuando él pasó a segundo año, le tocó una maestra que era muy exigente, pero yo dije, es lo que le hace falta. Ella me dice, señora, es que su hijo, trátemelo igual. Yo siempre que él entra a un ciclo escolar nuevo, yo sé, es un niño normal, me lo van a tratar igual, nada de que porque tenga esto, lo van a tratar diferente, no. Entonces, era en esa parte de que cuando él entró a segundo, él empezó a leer. Ok. Hasta segundo. Él tenía 8 años. 8 añitos. Cuando él empezó a leer. Entonces, pues para mí fue muy sorprendente. Claro, fue... Sí. Y fueron logros que yo dije, se está haciendo bien. Bien. Se está haciendo bien, vamos por buen camino. En este caso, Juan, a mí me costaba mucho trabajo porque creo que la crianza de Chris en relación a desde su diagnóstico siempre la he llevado yo sola. Entonces, sí, yo eran como que esos pequeños logros que hacía él, decía, vamos por buen camino. Vamos bien, ¿no? Lo estás haciendo bien. Claro. Entonces, él siempre con terapia, hasta la fecha, él va a asistir a terapia de comunicación y era esa oportunidad de ver de, vamos, Chris, vamos, tú puedes. Sí se puede, y él ¿no? empezaba a leer y yo mira, mamá, ya dice eso. Entonces, ya para mí era felicidad cuando íbamos en el transporte y mira, mamá, sí, hijo, sí, ahí dice esto. ¿Y qué más dice, sí. no? ¿Y qué dice aquí, Chris? Yo recuerdo que mucha gente se le quedaba viendo, pero yo me sentía orgullosa de mi hijo porque decía, estás haciendo un gran esfuerzo. Claro. ¿Sí? En este sentido, Flor, tú decías que a las maestras les pedías que lo trataran igual. Sí. ¿Por qué? Porque siento que cuando les dices trátenlo, a lo mejor lo tratan más con pincitas, más con amor y no son más firmes en cuanto a tareas. Yo recuerdo que a Chris le ponían tareas así muy básicas que yo decía no, o sea, él puede. O sea, exíjale. Exacto, es esa parte que decía, tú puedes y él lo va a demostrar que puede. Entonces era como que, señor, adelante. Aplíquenle los exámenes igual, tal cual como los demás niños. Aquí yo no quiero que lo hagan sentir, yo sentía que lo hacían sentir menos en ese sentido. Ok. Entonces yo decía, traten igual como los demás. Recuerdo mucho cuando vino la pandemia. Para mí fue un alivio la pandemia.
para mí, para Chris, porque él siempre era de estar solo, de estar encerrado. Claro. Entonces, cuando llega la pandemia y todos a guardarse en casa, yo dije, este es el momento perfecto Y para aquí nosotros. somos. ¿Sí? Aquí yo te voy a cuidar, aquí yo te voy a proteger, siempre a él en una burbuja. Siempre de, no, mi hijo, mira, ven aquí, Chris, no, mira esto. Pero esa etapa de la pandemia, Juan, yo la disfruté mucho con él, muchísimo. Yo empecé a trabajar también desde que él tenía los 9 meses de nacido, entonces la pandemia para mí fue algo a su favor porque pude compartir más tiempo con mi hijo, Claro. pude conocerlo un poquito más. Era esa parte de que él me decía, ¿no vas a ir a trabajar? No, hijo, No, me aquí voy a estar quedar. contigo. Ajá. Pero en su vez era ese miedo, Juan, que existía en mí en la pandemia, porque yo recuerdo que cuando salía en ocasiones sí tenía que salir a trabajar, Claro. llegaba a mí el miedo de, tengo que cuidarme en todos los sentidos. Yo recuerdo que llegaba a mi casa y echaba la bolsa en una bolsa y directito a bañarme y ahorita te agarro, hijo, y ahorita y gente que entraba a mi Muy casa. responsable Sí, siempre, ¿no? gente que entraba, sanitizar. Ay. Y si en un momento él tenía, ya cuando empezábamos a salir, yo me acuerdo que yo a él le decía, mijo, hay que cuidarse, hay que usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos y no saludar a nadie. Que pues a él realmente, a ellos no les molesta si lo saluda es uno, como, ¿no? ¿Verdad? No pasa nada. Sí, entonces él era como que siempre con su cubrebocas, su gel y en eso, o sea, se volvió él muy diestro en todo. Ajá. Cuando regresamos a la escuela, sí fue. Viene de nuevo Otra vez, dije, otra vez aquí viene. Que regresó más o menos que en quinto. En quinto. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces él estuvo quinto y sexto y yo me acuerdo que las maestras sí eran de, ay, Cris, ya te esperamos y qué gusto verte y eso. Él siempre ha sido muy aceptado en las escuelas. Sí. Angelote, mi Cristo. Y eso es algo que a mí me llenaba mucho porque yo decía, a él no le va a pasar nada. Él está muy bien cuidado donde sea. Y siempre tienden, no sé a qué se deba, Juan, que siempre los niños con autismo, las personas en general con autismo, tienden a engancharse a lo mejor con un solo compañero. Ajá. O un compañero los busca y ese compañero se vuelve su guardaespaldas de ellos. Entonces, Christopher, gracias a Dios, tuvo muy buenos compañeros y era como que esa parte de que lo protegían y yo me sentía tranquila de esto, porque digo, él está bien, está en buenas manos. Entonces, cuando él pasa esta parte ya de su salida de sexto, para mí fue un proceso también muy complicado porque era de, ¿ahora qué sigue? Claro, ya viene secundaria, ¿Qué voy a hacer? O sea... Sí. ¿A dónde lo voy a meter? ¿Qué escuela voy a poner? Muchas preguntas que se me venían a mí encima y yo decía, ¿y si no le va bien? ¿Por qué? Porque viene muchas de las veces esa parte de la inseguridad, de más que nada el bullying, de más que nada el que los vayan a ver mal. Sí, entonces yo me acuerdo que ahorita mi actual pareja con la que estoy, sí me decía, todo va a estar bien. Chris ha hecho muy buen trabajo, todo va a estar bien. Y él es muy inteligente y él es muy seguro y no hay que bajar el renglón de ahí. Claro. O sea, él puede. Y venía esa parte mía otra vez ya la había pasado cuando iba a entrar a la primaria. Ajá. Ahorita otra vez. Como esta incertidumbre, este temor, esta angustia muy real y muy propia, ¿no? Sí. Porque obviamente el tema del bullying, el tema de las situaciones que tienen los chicos de secundaria y sobre todo quien tiene una condición, pues es el principal factor para que sean buleados malamente. Sí, exactamente. Entonces, realmente ese era mi miedo, más que nada de decir, ¿qué va a pasar? O sea, realmente... Sí estamos haciendo buen trabajo. Yo como mamá estoy haciendo buen trabajo, pero más sin en cambio yo me daba cuenta en cada proceso de Cris, en cada logro, y yo decía, lo estamos haciendo bien. O sea, vamos por buen camino. Claro. Palomita, ¿no? Pum. Sí, creo que era algo que te comentaba, uno nunca nace sabiendo ser padres. Y en ese momento para mí dije, tengo que, ahora sí como dijeran, darle. Y a lo que se venga, y hasta donde tope, sí, ¿no? Yo cuando recibí el segundo diagnóstico de Cris, yo dije, de aquí ya no me voy a bajar y vamos a buscar y vamos a ver terapia tras terapia, terapia tras terapia. Y era como ver esa parte de, muchas de las veces la economía era algo que a mí me pesaba, porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer?
sea, yo con Chris y esta situación y métalo acá y mire, y se lo lleva para acá y muchas de las veces yo buscaba la forma de buscar por fuera Ujú. porque sé que iba a obtener una mejor respuesta. Sé que invirtiendo más iba a tener esa mejor tranquilidad Claro. en su momento. Y quizá un poco más de resultados, ¿no? Así Y quizá en es. menos tiempo, porque Sí. desafortunadamente las instituciones de salud públicas, el tiempo de espera es bastante considerable. Sí, es demasiado, te digo, yo con él estuve yendo a varias estancias, que llévalo aquí, mire, señor, y que ahora acá, y que para acá, y yo así de, ay, otra vez, o sea, era como que también tantas vueltas, y yo recuerdo mucho que me decían, métalo a una escuela especial, y yo, no, o Claro, sea, no porque él puede, o sea, él me ha demostrado realmente que él puede hacer las cosas, que él se vale por sí mismo y va por buen camino. No puedo, te soy sincera, visité varios lugares donde había personas con autismo y así como entraba, así me salía. ¿Por qué? Porque yo decía, no, o sea, mi hijo no está así, mi hijo no, todos se ven diferentes, sí, pero como que hay algo que me decía, no, es instinto materno, ¿no? sí, De decir, no, creo que sí podemos. ajá, dije no, y búscale, no, él no. Y él siempre estuvo en la escuela, la primaria para mí fue un gran logro. Yo le decía a Chris cuando salió, hijo, de verdad que estoy muy orgullosa de ti que hayas logrado esto. Claro, ¿Por qué? Porque también para él pues son situaciones a lo mejor complicadas de no saber cómo entender a las demás personas, de no saber cómo expresarse. Y yo le decía, lo estás haciendo bien, vas por buen camino. Y yo recuerdo que él una vez me dijo, sí soy buen niño, mamá. no, y Sí lo estoy haciendo hermoso. bien. Y yo sí, Chris. Eres el mejor, Crist. Yo le digo a él, me costó mucho trabajo aceptarlo y después dije, ¿y por qué no? ¿Por qué a mí no? Claro, ¿Por qué a mí no me tocó ser? En su momento yo siempre decía, Dios siempre es sabio y sabe por qué nos manda a nuestros hijos. Y yo decía, bueno, yo ya traigo la la creencia escuela, en la ¿no? escuela, pues Ajá, en el kinder y en la claro, primaria tuve compañeros así, pues bueno, vamos a dar, ¿por qué no? Vamos a ver a claro. Cris, mira Cris para acá, Cris esto. Y sí, o sea, yo realmente estoy muy orgullosa de él, puedo decírtelo ahora sí abiertamente y a él siempre se lo he dicho, estoy muy orgullosa del niño que soy. Y respecto a todos los diagnósticos que me daban, Juan, para mí era un cambio radical, porque si no era uno, era otro, era otro, era otro. Y yo hubo un momento en el que sí me dijeron, ¿sabe qué? Su hijo tiene el síndrome de Tourette. Ajá. Y para mí fue así de, ¿Cómo no? O ¿en sea, qué momento? claro, Y medíquelo. Y si era así como que, oiga, es que usted nada más lo está viendo así, ¿cómo me puede decir que tiene eso? Sí, sí, lo tiene. Y era esa parte donde yo dije, pasé un duelo, un proceso de aceptar que mi hijo era autista y ahora ujú, tengo que volver a pasar otro de que me digan que mi hijo tiene el síndrome de Tourette, que sí van ligados sí, al autismo, pero pues obviamente es esa parte a lo mejor de, señora, no sé, o sea, que tengan más poquita empatía con uno para poder darnos un diagnóstico. claro. Ahora yo decía, ¿cómo me das un diagnóstico nada más con verlo? O sea, eso también es como que muy complejo porque yo digo, les falta más. ¿Qué esperaría un padre o qué esperabas tú, Flor, al momento de un diagnóstico? Obviamente, a veces el tema de diagnóstico es 15 minutos, una sesión y el diagnóstico. ¿Qué esperaría un padre en un proceso diagnóstico? Yo muchas veces esperaba que me dijeran que no tenía nada, Ok. que él estaba bien. Sé que los demás se habían Porque equivocado, sí, quizá, ¿no? y que yo no estaba equivocada, que yo no estaba equivocada en que mi hijo estaba bien, que él no tenía absolutamente nada. Ok, Pero creo que es esa parte donde uno dice, sí lo tiene. O sea, realmente velo. Tienes un niño con una condición, tienes un niño con una discapacidad, realmente tienes que verlo. Y es ahí donde dije, bueno, está bien. es ahí donde quizá pasamos de la negación a la aceptación. Sí, Dijimos, bueno, ya no puedo
decir que no cuando es evidente, ¿no? Y más que nada, yo creo que por el cansancio emocional que todo esto contrae, porque es esa parte de que aunque yo siga buscando la respuesta que es no, ahí está y ahí se ve y claro que sí es. Siempre se alberga una esperanza de que Sí. todos nos equivoquemos y pidamos perdón y tratemos de resarcir el daño por emitir un mal diagnóstico. Sí. De mi parte sí. ¿Aún la esperas, Flor? Ahorita ya no. ¿Ya no? No, ahorita creo que ya a este punto ya acepto que mi hijo tiene un diagnóstico. Y lo digo con mucho orgullo porque es esa parte que digo, cuando un padre ya acepta lo que tienes, que tu hijo cuenta con un diagnóstico, más que nada viene como sacar toda la fuerza que tú tienes como padre. Claro. Para buscar una mejor educación para tu hijo, para buscar una mejor estabilidad en el sentido emocional y no nada más traerlo de un lado para otro, de que ahora sí, porque pues obviamente yo decía, no, lo voy a llevar y que le hagan otro estudio y me van a decir que no, pero es esa parte donde dije, ¿ya para qué? ¿Por qué crees que un padre buscaría una segunda opinión, una tercera, una cuarta? Te soy sincera, Juan. Creo que contigo ha sido la cuarta persona que he buscado. Y más que nada fue porque hace 2 años aproximadamente a mí me dijeron que mi hijo no tenía nada. Y en ese momento que a mí me dicen, no, su hijo no tiene nada, él está bien. Su hijo no es autista. ¿Quién le dijo? Eso no es cierto. Fue en ese momento que a mí me cayó y es la respuesta que tanto esperaba. Claro. Pero después dije, no, a mí no me puedes venir a decir que mi hijo no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo ya viví ese proceso con él, estuve investigando, me metí a infinidad de cosas, a infinidad de pláticas, iba donde a mí me invitaran, yo iba. Claro. Porque yo decía, mi hijo sí es. Claro, mi incluso hijo sí. Yo recuerdo que cuando es primer cita conmigo, cuando me contactan y concretamos la cita, siempre les digo que me lleven la documentación anterior. Y yo recuerdo que tú llegaste con un expediente más o menos así, sí, donde venía toda la información de Chris y yo te decía, oye, esto es muy valioso y necesito organizarla y necesito subrayar y revisar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y obviamente esta confusión o no sé cuál sea la palabra o la frase apropiada, pero esta posibilidad quizá de que no todos los demás especialistas se hubieran equivocado y luego llegar conmigo, ¿qué significó para ti? Fue un cambio muy radical porque yo sí decía, yo hace muchos años estaba buscando esta respuesta. Y ahorita que yo sé que mi hijo sí tiene una condición y vengan y me digan que no tiene nada, no lo acepto. ¿Por qué? Porque yo sabía, es como que la intuición ahora sí de una madre. Ajá, este instinto, de saber, ¿no? él tiene algo, ¿sí? O sea, yo como su mamá sé los cambios que ha tenido mi hijo. Yo he sabido los logros, yo he sabido los avances. Yo he estado ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes si me vienes a decir después de casi 8 años que tengo medicado a mi hijo y me digas que él no tiene nada? Fue así como que sí hubo un choque y sí fue como ¿cómo te lo explico? Fue platicar conmigo misma y decir, ¿realmente? O sea, ¿realmente ahorita vienen y te dicen esto? Si te lo hubieran dicho a lo mejor hace 8 años, tú dirías, lo sabía. ¿no? Sí, es claro. Yo lo sabía. Pero ahorita ya no me pueden venir a decir que mi hijo no tiene nada. ¿Por qué? Porque obviamente uno como padre va conociendo a su hijo. Yo a Chris, a él no le gustan los ruidos, no le gustan los cohetes. Entonces es como esa parte de yo sé que a un niño autista le molesta eso. Yo sé que a un niño autista le molesta que lo abracen. ¿Sí? Y ahora vienen y me dicen, no. Claro. Yo no acepto. Entonces estuve buscando alternativas, ¿dónde? Y acudí a la primaria donde antes iba Chris, porque tengo muy buena comunicación con los maestros. Y me acuerdo que ahí me encontré a la maestra de apoyo.
¿y cómo está Cris? Y yo, ande bien. Digo, pero fíjate que ahora me dijeron que mi hijo no tiene nada. Que ¿Cómo? siempre no, dijo mi mamá que siempre no. ¿Cómo puede ser posible que le digan que no tiene nada? Pues claro que sí, y llévelo y no sé qué. Yo, ¿es que a dónde? O sea, realmente entró en mí nuevamente esa desesperación de querer saber qué es lo que estaba pasando con mi hijo. Claro, y también, si no es autismo, ¿qué pudo haber sido, no? O sea, ¿qué fue lo que de alguna otra manera hizo que Cris perdiera estas habilidades? Así es. ¿Y por qué se presentaron las dificultades académicas? Sí. Entonces, fue esa, también dije, no, a ver, ya, yo en mi casa dije, tranquila, realmente tienes que pensar qué es lo que vas a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que estás buscando? Nuevamente, si algo ya tenías un diagnóstico y vienen y te dicen, pues no podía alterarme yo también así nada más de, no, ya no tiene nada, ya no le voy a dar medicamento. No, o sea, tengo que buscar otra opinión más, ¿sí? Y fue esa parte donde llegaste tú, que yo de verdad me acuerdo que cuando te dije, llegué contigo y te dije, es la lo última. último. O sea, Sí. ya, es a la última persona que acude. Ay, aquí está todo, es lo claro. último. Confío. Sí. Y era porque, más que nada, yo también, siempre antes de ir a consulta, trato mucho como de investigar. ¿Qué es lo más apropiado? Sí. La verdad. Sí, pero a mí me decía, la persona que me pasó tu contacto, la maestra, él es buenísimo. Y yo decía, es que ya me han dicho de muchos que si realmente no es, o sea, ¿qué voy a hacer? Claro. No, mire, vaya con él y él la va a apoyar y él le va a ayudar y la va a sacar de la duda y todo. Y dije, bueno, vamos. Entonces, sí fue cuando me acerqué contigo y necesito que los expedientes, dije, aquí saco. Dijo, sobres. Aquí está. Ahí va. Sí. Y yo recuerdo mucho que me decían, ¿todo eso tienes guardado? Sí. Todo. Impecable, ¿eh? Sí. O sea, impecable. Todo. Y es algo que, carpeta de Cris, aquí está todo. Ajá. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento se van a ocupar. Claro. Y no me equivoqué. Sí. Cuando acudo contigo y fue así de, ya es la última oportunidad que tengo, ya no quiero saber más. ¿Por qué? Porque es esa parte que te digo, es un desgaste emocional. Claro. Muy grande. Que sabes, luego lo menciono mucho cuando estoy en consulta con papás, proceso diagnóstico. A veces eso es lo complicado, el hecho desde empezar a revisar, porque yo recuerdo documentos de Cris de pequeñito, de preescolar, de primaria, la maestra secundaria que contesta cuestionarios, creo que era la maestra del ciclo anterior, o sea, toda la información y decir, ay, a ver, es que empecé a justo, no sé si te envié una hoja donde venían todos los documentos, bueno, donde venían solamente los diagnósticos, año y tratamiento. No recuerdo si te la envié o no. Sí. Y entonces fue como de, a ver, sí estoy recapitulando bien todo esto y recuerdo que te empecé a explicar y te decía, mira, esto es a consecuencia de esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y justo yo te decía, ¿sabes qué? O sea, Cris sí tiene TEA, pero a lo que me has platicado, a lo que yo investigué y lo veo en la actualidad, o sea, Cris es un ejemplo de la constancia de los papás, de la constancia de Cris. O sea, y yo te decía, si no hubieras hecho eso, Cris se hubiera quedado con una funcionalidad muy pequeña. Sí. Recuerdo cuando me dijiste eso, yo salí llorando de... Y ahorita, bueno, ese día sí fue como de, ay, sí quiero llorar, pero sé que tengo que tener compostura. Cuando salí y me subí al carro y fue así de, ¿qué pasó? Y yo, es que no puedo creer lo que me están diciendo. O sea, ya realmente sí, Cris tiene, sí, seguimos en lo mismo. Claro. ¿Sí? Le digo, pero ver todo el avance que he hecho con él ha sido muy grande. Sí. Y ha sido esa parte que te digo, yo nunca, hasta la fecha he descuidado esa parte de que él asista a terapias. ¿Por qué? Porque siempre he buscado la manera de apoyarlo. Claro. En ese sentido, de buscarle en las tardes una actividad extra. De, Cris, ¿ahora qué hacemos? Ahora en vacaciones, el curso de verano, vamos. Y terapia tras terapia tras terapia. Y lo he cambiado, o sea, sí lo he cambiado de lugares porque recuerdo mucho que no me gusta como en la manera que trabajan con él. Y soy muy cambiante. Claro. Ahorita ya con la que tiene 3 años. Ajá, ya es más estable, ¿verdad? Ya nos acoplamos bien. Sí, pero si era esa parte como que, ¿por qué le ponen esto? No veo avances.
No me gusta. No, ¿por qué me lo tratan como un niño chiquito? ¿Por qué le ponen dibujitos? ¿Por qué? O sea, yo misma me cuestionaba y buscaba y qué le puedo poner y cómo puede trabajar y qué hacer en casa y qué esto y qué el otro. Y ahorita en la actual terapia que él asiste, realmente yo he visto muchísimo avance con él. Porque cuando él entró a la secundaria, a mí me decía la maestra de apoyo, es que habla muy rápido y no lo entendemos. No tiene fluidez al momento de tener una conversación. Entonces fue esa parte donde digo, vamos a cambiar de terapeuta. Vamos a ver quién más. Me encontré afortunadamente ahorita donde está. De primero no me lo aceptaban porque como que cuando uno escucha la palabra autismo, te imaginas 20,000 cosas, ¿no? Sí. Y era como que esa parte de yo siempre antes de ir, mire, nada más que mi hijo es autista, tiene esto, es esto, el otro. No, es que no damos especialidad con autismo, mire, si quiere llevar a otro lado y no sé qué. Entonces ya fue así como que me cerraron esa puerta, pero vamos a ver, hijo. Vuelvo a ir y les digo, conozcan a mi hijo. Dense la oportunidad, sí, ¿no? Conozcan a mi hijo. Realmente conózcanlo. Yo sé que al escuchar la palabra autismo se imaginan que es un niño agresivo, que es lo peor, ¿sí? Porque hay muchos casos que hay diferentes tipos de autismo. Entonces yo decía, conózcanlo primero y después me dice si sí puede venir o no. Claro. Y lo respeto. Entonces fue esa parte cuando lo oye, no, señora, sí, mire, vamos a hacer. Sí, tráigalo, ¿no? Sí, ya dije, les dije. Aquí estamos. Tiene 3 años con él, con esa terapeuta y la verdad yo a Cris lo he visto muy cambiado. Yo le digo, mijo, ya te entiendo más. Ya puedo tener como que esa conversación más. Que sé que a lo mejor a él se desplaza un poquito más con la demás gente. Por ejemplo, lo veo contigo. Sí, no, parece que ni va a terapia, nos la pasamos riéndonos. Y yo digo, ¿por qué no hablas así conmigo en la casa? Ay, mamá, es que me da vergüenza. Le digo, Cris, ¿cómo te va a dar vergüenza conmigo? Claro. Y acá apenas lo conoces y era esa parte que yo te decía, a lo mejor de primero se va a poner nervioso porque él trata como de primero conocer. Sí, me acuerdo que le hacía muchas bromas yo a Cris con su cumpleaños. Cris, ¿y qué día? ¿Qué dijimos que me...? Sí. Y hasta ahorita digo, vamos bien, Cris. Realmente creo que todo el proceso que hemos avanzado, que he avanzado con él, ha sido muy grande. Sí, muchísimo. Y es esa parte cuando tú me dices, ha hecho buen trabajo y que voy, o sea, traigo aquí muy bien grabado en mi memoria la imagen que me pusiste y fue de, vamos por buen camino, Cris, lo estás haciendo bien. Ya es el último diagnóstico que tengo y vamos a seguir con este. Claro. O sea, tú realmente sí tienes autismo. Y siempre trato de decírselo, ¿por qué? Porque él sí me decía, es que ¿por qué mis compañeros son así? ¿Y por qué yo no puedo? Y como que esa controversia, pero yo le decía... Y esta conciencia también del mismo, ¿no? Sí. De conocer sus dificultades, pero también sus potencialidades. Sí, pero no quería decírselo, Juan, porque hubo una ocasión que él decía, soy autista, no lo puedo hacer. Ajá, exacto. Y yo... Y eso te movía, ¿no? Porque obviamente tú trabajaste en función de, a ver, hijo. Sí. Como cualquier otro niño. Y yo le decía a Cris, ¿por qué dices que eres autista? Sí soy, ¿no? Y yo, sí lo eres. Le digo, pero ser autista no te va a dificultar en poder hacer las actividades. Puedes hacerlo. Caminas, hablas, tienes brazos, puedes hacer las cosas. Y él lo hacía mucho para no poder participar en la escuela. Le salió el colmillo a Cris ahí. Sí. Y yo dije, no, hijo, es que las cosas no son así. Tienes que poder hacerlo. Y tú lo puedes hacer. Hubo una ocasión en la secundaria que me compartió la maestra de apoyo. Señora, quiero felicitarla. ¿Y cómo vio a Cris? Y yo así ¿de qué me está hablando? Bien, ¿no? ¿Por qué o qué? Es que se me hizo raro no verla en los honores a la bandera. Y yo, ¿por qué? Es que él participó. Él dirigió los honores a la bandera. ¡Qué padre! Cuando me dicen eso, yo me acuerdo, yo lloré. O sea, lloré de felicidad porque siempre he tratado como que de incluirlo, que lo incluyan en todo más que nada, pero era esa parte de que por él solo decidió poder dirigir los honores. Entonces, para mí ese fue un grandísimo paso. Yo me acuerdo que ese día le mandé mensaje a mi familia. Y, es que Cris hizo esto. O sea, yo estaba bien orgullosa de él. Claro. Lo hizo.
señora, yo le esperaba. Digo, él no me compartió. No fui requerida. No, fui le digo, requerida. pero está bien, le digo, porque obviamente él se pondría más nerviosa conmigo, ¿verdad? Claro. Me acuerdo que cuando llegó Chris y le digo, Chris, ¿cómo te fue? Bien, mamá. ¿Seguro? ¿Hay algo que me tienes que no. decir? No, todo bien. ¿Participaste en los honores? Ay, Así sí. Sí. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Te tenía que decir? Y yo, no, pero comunicármelo sí, le digo, porque déjame decirte que eso es un gran logro que tú has Claro. tenido. Y más que nada, tú tuviste la iniciativa Sí, la valentía, la de poder gallardía, dirigirlo. ¿no? ¿Quieres dirigirlos nuevamente la próxima semana? No. No, ya no. Se ya viví la respeta. experiencia, ya se acabó, ¿no? Ya se quedó él, pero sí es esa parte de que me llena a mí ahorita de orgullo, de felicidad, porque sé que con Chris se ha hecho un excelente trabajo. Sí, claro. Claro. Créeme que el orgullo que tienes quizá no es proporcional a todo el esfuerzo, o sí, no lo sé, porque sé que ha sido un camino escabroso, complicado, donde a veces hay preguntas con respuestas un poco complicadas. ¿Cuál ha sido como... Me hablas mucho de momentos muy bonitos, de momentos muy gratos, muy que llenan al alma, al corazón de fervor, pero me imagino que también ha habido momentos muy tristes, momentos muy duros. Sí, creo que en su momento era como, ¿cómo lo voy a hacer? Yo como mamá realmente necesito estar al 100% para mi hijo. Pero eran como que esas bajadas de a veces yo misma decirme, no estoy haciendo buen trabajo con Chris, no veo avances. ¿Qué le espera? O sea, realmente, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Y era más que nada como la angustia de poder decir, ¿qué va a pasar de él el día que yo no esté? Sí, o sea, eran muchas veces que no te miento, o sea, me entraba como que esa controversia de, pues ya no. Porque yo como mamá sí me cansaba en el Claro. sentido emocional de decir, ya no puedo. O sea, ya no puedo con tanto, ya yo sola no puedo cargar con todo esto. Pero más sin embargo, el verlo a él era como lo que me llenaba de fuerzas para, vamos a Para seguirle. continuar, era tu aliciente. Sí, vamos a continuar. Él es hijo único, entonces también era como que esa parte de, ¿qué va a pasar con él el día que mamá no esté? El día que yo no esté, ¿qué va a hacer? Y me acuerdo, tengo muy grabado en mi memoria que mi sobrina, ella me decía, es menor que Chris. Y ella me Ajá. decía, tía, no te preocupes por Chris. El día que tú te mueras, yo voy a cuidar a mi primo. Entonces, quiera uno o no, Juan, a mí como que el escuchar eso por parte de mi sobrina me llenó mucho. Claro. O sea, fue algo de saber que mi hijo tiene más familia. Hay alguien que está ahí, ¿no? Sí. Y es una persona amada. A mi hijo todo el mundo lo quiere. Sí, no, Chris tiene O sea, una estrellota, un angelote que cae bien. O sea, por verlo que sí. Y es así como que esa parte de me quedo tranquila porque sé que en un momento, pues yo quisiera ser eterna para Chris. Quisiera vivir toda la vida para él, pero sé que no va a ser así. Pero es ahí donde viene esta parte de enseñarlos a ser indispensables, de que se valgan por sí mismos ellos. Claro. Sí, que sean autónomos, independientes. ¿Sí? Exactamente. A mí me costó mucho trabajo el enseñar a Chris que fuera independiente, porque era de que yo iba por él a la escuela, yo te llevo, yo esto, yo el otro. Mi vida gira en torno a... Yo le hago todo, mijo, no se preocupe. Pero es en ese momento donde tú dices, ¿y cuando no estés? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿En algún momento, Flor, pensaste en realmente ya no estar en la vida de Chris? Sí. Sí, porque es un trabajo muy, muy duro que uno como padre tiene que afrontar. Y te digo, esta parte del proceso de Chris, del diagnóstico, la he llevado yo sola. Es esa parte donde yo quería sentir el apoyo de más personas.
que me dijera, vamos a buscar, vamos a echarle ganas, vamos a buscar soluciones, vamos a ver qué pasa. Yo recuerdo mucho que yo decía, ¿por qué yo no tengo el suficiente dinero para poder darle algo mejor a mi hijo? Para buscarle algo mejor a él en cuanto a la educación, en cuanto a terapias. Y era algo que a mí en su momento me preocupaba. Y decía, ya no puedo. Ya no puedo. O sea, realmente uno como mamá es complicado porque yo decía, yo sola estoy cargando todo esto. Cargando al mundo, ¿no? Sí. Y es buscar alternativas de Cris también, de decir, bueno, en su momento cuando lo pensé, yo sí dije, no es lo correcto. Yo me voy. ¿Y quién se va a hacer cargo de te viste Cris? tentada a decir, hasta aquí llega mi existencia. Sí, dije, ¿y Cris? Estoy pensando en mí, pero no estoy pensando en mi hijo. ¿De dónde sacaste la fuerza? ¿Cuál fue tu ancla, tu gancho para decir, vamos otra vez? Fue en el momento, iba a pasar, bueno, lo sucedido que estaba a punto de pasar y fue así como que un flechazo de todo lo que he vivido con Cris. Y dije, no me voy a rendir. O sea, digo, es un malísimo ejemplo quizá, pero las personas dicen que cuando están en su lecho de muerte ven su vida pasar, ¿no? Y en tu caso viste las cosas bonitas con Cris que había pasado con Cris. Sí. Y eso fue lo que te impulsó a decir, no. Tengo que. Sí. Y uno de esos recuerdos, Juan, recuerdo mucho una Navidad. Yo solía ser de las personas que todo subía a redes sociales, que tomaba videos y todo. Ajá. Y yo recuerdo mucho que él en su momento le pidió a Santa algo que nunca hacía. Entonces, para mí era... Sí, claro, se entendió el sentido de... Le voy a pedir a Santa. Tenía 9 años, o sea, 9 años. Ajá. Cuando alguien a lo mejor desde los 6, 5 años le pide regalo a Santas. Y yo decía, sí, hijo, ¿qué es? Un juego de pirañas. Le dije, ok. Hizo su carta. Ajá. Y yo era la mamá más feliz porque dije, ya le hizo su carta a Santa. Y recuerdo mucho ese día que se fue él con su papá, porque yo me divorcié de su papá. Y cuando él llega a la casa, le digo, aquí está tu regalo, Cris. Sí llegó Santa aquí. Entonces él, ¿qué es? ¿Qué es, mamá? Acércate. Abre su regalo y para mí fue ver esa sonrisa en él de que se le estaba cumpliendo algo que él quería. Su deseo, ¿no? Dije, y el deseo más noble de un niño, quizá. Sí. Y algo a lo mejor tan insignificante, pero dije, para mí esto vale oro. Y tengo muy grabado el rostro de Cris de 9 años cuando él por primera vez le pide a Santa que le llega su regalo. Entonces, en ese momento que yo estaba pensando lo peor, fue como, aquí está. O sea, fue el de, oye. Sí. Hay muchos motivos todavía por los cuales hay que vivir. Y creo que ahorita mi motivo más grande es Cris. Si a mí me dicen, ¿por qué vives? Yo vivo por mi hijo. Y es porque quiero enseñarlo a ser una persona independiente y hasta ahorita lo ha hecho. Mi actual pareja me decía mucho, es que enséñalo. No, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a enseñar? Y fue algo así de, vamos a hacerlo. Se puede. Entonces era esa parte de, en mí el miedo, porque decía, va a ser un cambio muy drástico para Cris, pero sé que es necesario. Me acuerdo que lo llevábamos a la secundaria y a la salida lo estaba esperando. Ajá. Y te vas a regresar tú solo, Cris. Entonces como que fue la prueba para ver si lo estaba haciendo. Claro. Llegó solo él a la casa y atrás de él venía mi pareja. Ajá. Y dice, ¿sí pudo? Sí se pudo. Claro, qué padre. Y le digo, ¿en qué momento? Así de... O sea, yo estaba acá en la casa esperándolos y digo, no, ¿por qué? Súper angustiada, sí, ¿no? Pero me dice, sí lo puede hacer. Y él, y no me vio. O sea, yo me escondía. Y dice, y él sí volteaba así como que, a ver si viene mi mamá, vienen por mí. O sea, ajá. Sí. Y fue esa parte donde dije, bueno, vamos a empezar. Vamos a darle. ¿Sí? Y empezó él solo, vamos a llevarte, yo me regreso. Y yo, no, Cris, sí, no, ya nomás era, no, sí, ya. nomás era poquito. Pero le regalaron un teléfono y fue como que
él empezaba a investigar, te mando la ubicación. Y yo le decía, bueno, Así de bueno. vamos a hacer el intento. Si funciona, ahí está. Si no, vamos por ti. No hay ningún, no, es que yo ya me quiero ir solo. Y él hasta me decía, mándame en taxi, yo me voy solo a la escuela. Y era como que ese miedo en mí porque decía, ahorita la inseguridad está Sí, muy está complicada. complicada y mandarlo y veía y no, o sea, no, ¿cómo le voy a hacer esto a él? Empezó y se iba en taxi y se regresaba caminando. Y cuando íbamos por él, se enojaba. Es que, ¿por qué vinieron por mí? No me avisaron. Digo, Cris, tranquilo, mira, vamos, está muy fuerte el sol. No, es que yo me quiero ir solo. Que respeten mi Sí. independencia. Y recuerdo mucho cuando, más que nada, esa prueba él solo no la puso cuando falleció mi papá. Yo recuerdo que estaba en el hospital y sí dije, ni modo, hijo, te tienes que ir solo. Le hablé a su papá y si era de que él trabajaba y no podía y los tiempos y todo, digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora sí ya ¿Sí? es real, ¿no? Pero Una sí prueba llegó real. el papá. Ok. Entonces, ahí ya no me puse a prueba, Cris, hasta el día siguiente. Le digo, Cris, te tienes que ir, pero mira, yo me regreso solo. Yo me voy. Ajá. Entonces, solito llegó a la casa, nos mandó la ubicación, ya llegué. Qué bueno. Yo ahí dije, va por buen camino. Vamos bien. Lo está haciendo bien. Y recuerdo mucho cuando falleció mi papá, que yo le dije a Cris, ¿ves por qué tienes que enseñarte a ser independiente, hijo? Ahora lo entiendo. Tienes que enseñarte a ser independiente porque no toda la vida uno como padre está. Y yo le decía, ¿qué vas a hacer tú el día que yo no esté? Me voy a enseñar. Le digo, no, vamos a empezar de una vez. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Y él ahorita tiene la edad de 13 años. Y si es como... Que no parece de 13, la verdad. No. La verdad no parece de 13. Se ve No. como de unos 15, mi Cris. Sí. Y le digo, Cris, haz esto. Y renegando. Es que, ¿por qué lo voy a hacer? No. Y es así como que tener esa parte del rol en casa de a usted, ya hice la comida, hijo, le tocan los trastes. Ya hice, vaya. O los fines de semana, él me ayuda a lavar el baño. Entonces, sí es como que esa parte muy importante de enseñársela a los hijos. ¿Por qué? Porque más que nada los hace sentirse útiles. Ajá. Y aparte genera más confianza en ellos. Claro, el darse cuenta que sí puede, ¿no? Exacto. Que sí puedo hacer yo las cosas solo. Él ahorita te digo, él se va a la secundaria, me manda ubicación, regresa y es así como que ya ahorita con la tecnología, pues sí, de todos modos ir ahí como estarlo vigilando, ¿verdad? Claro, a claro. su terapia también él se va solo. Órale. Y le digo, ni modo, hijo, tenemos que enseñarte. Le digo, vamos por buen camino. Y es así como me sorprendió mucho porque en una ocasión en la escuela le encargaron un material. Ajá. Y tenía que ir a la tienda. Entonces él no lo encontró y se fue hasta el Oxxo. Ok. Y venía cargando un garrafón de agua porque le pidieron un galón de agua. Ok. Entonces le digo, Cris, ¿dónde estás? Dijo, es que me vine al Oxxo, pero ya voy para allá. Ya te mandé la ubicación. Ajá. Y se fue así de, Cris, ¿cómo? te fuiste al Oxxo. O sea, el Ajá. Oxxo está, yo creo que a 6 cuadras de la casa. Ok. Pero pues está más lejos la secundaria, pero nunca había ido para aquel Ajá. lado, ¿verdad? Entonces dice, es que sí puedo. Digo, lo estás haciendo bien. Y me estás demostrando, y es algo que también mi pareja le dice, Cris, tú puedes hacer todo lo que te propongas. Claro. Y lo estás haciendo bien. ¿Nos has demostrado que te vienes solo de la escuela? Sí. Entonces, puedes hacerlo todo. Y más que nada porque yo sé que más adelante en su vida se le va a facilitar hacer absolutamente todo. Sí, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Así es. ¿Qué le dirías a los papás? O bueno, de entrada, ¿cómo lidias como papá con el hecho de, pues hay que enseñarle a los chicos, a las chicas a empezar a valerse por sí mismos? Ay, es que sí es algo muy, aunque uno lo tenga como padres, te digo, a mí me costó mucho trabajo aceptarlo, pero creo que es muy indispensable. ¿Por qué? Porque de aquí a mañana, si uno no está en casa, ellos ya van a saber cómo prender la estufa.
Ellos ya van a saber qué pueden utilizar o cómo se utilizan las cosas tanto de la cocina o qué es peligroso o qué no. Y más que nada porque también muchas de las veces yo ahorita a lo que me dedico me toma mucho tiempo. Ajá. Entonces, hay veces que yo no puedo ir por Chris. Entonces digo, hijo, llegue usted solo a la casa porque yo no puedo. Sí, está bien, mamá. Entonces, eso pues ya obviamente hace que tu tiempo, yo ahorita mi tiempo en las mañanas lo dedico para mi trabajo y en la tarde pues ya estoy con Chris. Claro. Pero si me sale algo antes de que él salga de la escuela o en el lapso que él tiene que salir de la escuela, hijo, ya sabe. Entonces ya es también como que no sentir esa preocupación de la salida, tengo que ir, ¿cómo le voy a hacer? Y es ahí donde yo entendí, es importante la independencia. Que ellos sean independientemente, porque te digo, el autismo, aunque es que sí está muy complejo, porque digo, el autismo y luego hay que cuidarlos, hay que sobreprotegerlos, pero no. Yo recuerdo mucho que a mí me decían, enséñalo Ajá. que se defienda, enséñalo que es una persona independiente, enséñalo que él pueda responder algo. Si no le gusta cómo lo están tratando, que él responda. Que él pueda ¿sí? defenderse, ¿no? Y a la fecha él lo ha hecho. O sea, el otro día en mi casa hubo una situación y no, ¿y yo por qué? Yo no lo tiré. Pues sí, y se pone así de, lo estás haciendo bien, Chris. Claro, lo estamos haciendo bien. Sí, y así debe de ser en todo. Saber defenderse, saber ser independientes. ¿Por qué? Porque eso a ellos los va a hacer, como te lo repito, sentirse más seguros y saber que ellos no tienden a ver las cosas en doble sentido. Ajá. Entonces, pues obviamente que si uno les enseña, que yo digo, Chris no dice ni una grosería. Sí, no. Pero le digo, hijo, cuando le digan, responde. Mamá, es que ¿por qué voy a responder? Sí, tienes que responder. Claro. Sí, ¿por qué? Porque muchas de las veces te van a lastimar y tú te vas a quedar callado. Entonces ahí también no ve el asunto, ¿verdad? Sí, no. Tienes que aprender a defenderte. Si ya eres independiente, también debes de saber a defenderte. Y es esta parte donde yo ahorita con él estoy trabajando como las cosas en doble sentido, porque pues obviamente por la edad que él tiene, en la plena adolescencia. Sí, en la secundaria. Entonces sí es como se ve de todo. Y esto aquí, así, hijo. Y si te dicen esto, pero obviamente no es de que, hijo, y si te dicen una mala palabra, no. Sí. Primero vaya y reporte y ya después. Claro, que quede el usted antecedente. toma la acción que debe corresponder, ¿sí? Porque él es muy noble y si alguien le dice, haz esto, ya me pasó una situación en la secundaria, haz esto, y a lo mejor ellos por querer encajar con los compañeros, van a hacerlo. Claro, porque no tienen esta malicia, ¿no? No lo ven como algo malo. No. Entonces yo sí es de que si le llegan a decir algo, hijo, usted primero vaya con la maestra y luego ya de ahí si quiere se va con el director o ya si alguno de ellos no responde, pues obviamente ahí ya entramos nosotros como padres. Ya tomar alguna acción. Uh-huh. Sí. ¿Qué le dirías, Flor, un poco para empezar a cerrar, a los papás que están con esta incertidumbre, a los papás que a lo mejor ya tienen un diagnóstico, pero les cuesta trabajo aceptarlo? Que no se rindan. Que no se rindan y que realmente hay muchas alternativas. Ahorita creo que ya hay infinidad también de doctores, pero creo que más que nada aquí ellos deben de ser conscientes y primero que nada aceptar ellos mismos la condición de sus hijos, que no es fácil. Yo sé que no es fácil, cada proceso es diferente, pero más que nada el que si ellos les dicen este diagnóstico, buscar información, buscar segundas opiniones, porque muchas de las veces nos quedamos nada más con el primero. Y es ahí donde entra mucho el temor y qué voy a hacer y ahora cómo y me dices que sí, luego que no. Entonces, realmente es que busquen opciones y que se empapen de toda la información que ellos puedan encontrar. Ahorita ya en internet podemos encontrar infinidad de cosas, claro. Entonces, y paciencia, mucha paciencia, porque paciencia. No es fácil, pero si uno tiene la paciencia suficiente, va a poder guiar a su hijo del corazón y de la mano con el amor de madre que uno tiene. No, qué bonito. Una última pregunta y luego ya te dejo el micro para que comentes lo que tú quieras.
¿Cuándo sí creer en la segunda opinión? ¿Cuándo a lo mejor cuestionarte y decir, bueno, es que ya voy en la tercera opinión y los tres me dicen que sí, pero yo sigo creyendo que no? ¿Cuándo es cuando tienes que parar? ¿Cuándo es cuando ya te tienes que enfocar y decir, ok, vámonos a trabajar, tenemos que hacer esto? En mi caso, Juan, yo ya tenía como que específico y dicho, ya no hay más diagnósticos, ya esto es lo último que se hizo, estoy trabajando con Chris, pero creo que cuando llega una última opinión de alguien más que te diga, siempre no, es ahí donde te entra como que la necesidad de querer buscar a alguien realmente que te pueda decir qué es lo que tiene tu hijo. Okay. Realmente, ¿qué es lo que pasa? En mi caso, eso fue lo que me pasó. Yo ya tenía el diagnóstico de Chris bien y vamos, hijo, vamos muy bien, todo está bien, tu medicamento ha funcionado a la perfección, pero llega otro doctor y me dice que su hijo siempre no, oiga. Ajá. Es ahí donde yo dije, claro que sí, sí tiene, pero voy a buscar otra opinión para ver qué me dicen. Pero es esa parte también que digo, uno como padre creo que debe de identificar el momento adecuado donde te digan, es que no, ¿cómo que no? Claro. Voy a buscar otra opinión. Y es el hecho de cuestionarse, ¿no? Realmente, sí. Justo me acordé, platicaba el otro día con una colega y me dice, oye, es que este paciente llegó conmigo porque dice que no le gustó cómo le diste el diagnóstico. Y yo, ay, pero el diagnóstico sí le gustó o no le gustó cómo se lo di. Y lo decía, bueno, creo que a veces es complicado como entender a los papás el proceso que viven, porque obviamente pues no van a llegar y te van a platicar su vida nada más por platicártela. O sea, obviamente tú recabas datos, pero no indagas tanto en situaciones propias de su vida. Y obviamente a veces los padres en el afán de encontrar una esperanza es como rechazar ciertos diagnósticos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que si ya al menos 2 especialistas te dijeron que sí, pues creo que ya es tiempo de voltear y decir, bueno, ¿por qué me está costando trabajo aceptarlo? Que también hay que decirlo, se vale, porque no es una situación sencilla, no es una situación tan romántica como luego se ve, porque obviamente sí hay que exaltar lo bonito, las cosas que hacen que las personas se motiven para que sigan trabajando, pero también hay que ver lo complejo, lo complicado, lo desgastante, como tú decías, ¿no? Que es. Así es. Creo que aquí también entra esa parte de que en su momento uno como padre busca todo para algo mejor para nuestros hijos. En mi caso, yo siempre buscaba psicólogo, terapeuta y de todo para él. Pero ¿y uno? Claro. Uno como padre no pensamos en nosotros, o sea, siempre es como que para él y voy a hacer esto para él. Pero a mí también me costó trabajo el poder ir a terapia en su momento porque decía, yo también la necesito. Claro, necesito estar bien, tú decías, ¿no? Exacto, necesito estar bien yo para que mi hijo pueda estar bien. Entonces, yo también es algo que yo les comparto a los papás, que ellos también asistan a terapia. Porque no es malo. Muchas de las veces dicen, ay, los que van con el psicólogo son porque están locos. No, no es cierto. Algunos sí estamos como yo. No es cierto. O sea, ahí esa parte yo también la entendí porque dice, ¿yo por qué voy a ir con un doctor a platicarle mis cosas? No. Claro. Pero entendí que es importante. ¿Por qué? Porque todas las emociones que uno trae, pues obviamente te vas llenando y vas cargando ese costalito que no te deja y no te deja. Entonces, en el momento que yo decidí ir a terapia y compartir también esta parte de Chris y todo el proceso que he vivido con él, dije, ya, vamos. Y es cuando me dicen, ¿sabe qué, señora? Pues usted ya está bien, mire, ha hecho muy buen trabajo y creo que todo lo que ha hecho por Chris es grande, o sea, porque es un trabajo muy grandísimo que hace uno como papá. Muchísimos años, claro. Pero es esa, o sea, yo les recomiendo también a los papás que si mandamos a nuestros chiquitines a terapia, también vayamos nosotros. Ok. ¿Algo que quieras agregar, Flor, antes de irnos? Pues nada más agradecerte, Juan. Gracias por el espacio que me brindaste el día de hoy para poder compartir un poquito de mi historia. Creo que es algo que ya traía yo en mente, pero me daba miedo porque digo, ay, nada más yo sola, pues. Claro. No, necesito Así en vivo, algo, ¿no? ¿verdad? Sí.
agradecerte porque es un tema muy complicado, es un tema muy amplio y creo que el día que tú me lo compartiste, yo dije, ¿y por qué no? Claro. Yo me compartí a mi hermana, ve, si te llegan a hablar, tú ve y platica tu historia y cuéntales. Tengo amigas que tienen a sus hijos con autismo y es esa parte de que me mandan mensaje y me hace sentir bien porque digo, yo les estoy pasando la información. Claro. Los tips, porque cada uno lleva Sí. todo diferente, ¿verdad? Pero es como que motivar a los papás y me da mucho orgullo que el día de hoy yo estoy aquí contando mi historia porque para mí mi hijo ha sido lo más maravilloso y él me llena de alegría y me llena de mucha felicidad y el ver que estamos haciendo un buen trabajo, me quedo súper tranquila con todo. Satisfecha, ¿no? Así es. Claro, no, pues al contrario. Gracias, Flor, por venir y contarnos tu historia. Insisto, cuando la escuché, dije, sí, las personas tienen que conocer, ¿no? Esta historia llena de resiliencia, de amor, de compromiso y de darle vuelta a la página y decir, bueno, ya lloré quizá lo suficiente, vamos a darle y si es necesario llorar más adelante hay que hacerlo Sí. para enfocarnos, ¿no? Así Yo es. te agradezco por venir, por platicar, por hasta en cierto punto empoderar a los papás, saber que sí se puede, que no es una tarea imposible, compleja, sí, muy extenuante a veces, pero creo que también estas satisfacciones que ustedes tienen, estas satisfacciones que tiene Chris, valen mucho la pena, ¿no? Así es. Obviamente, creo que vas a inspirar a muchos papás, creo que muchos papás se van a sentir identificados contigo y sobre todo van a encontrar muchas respuestas, quizá a las interrogantes, ¿no? Me gustó mucho este hecho de que hablaras de que en algún momento los papás también se cansan y quieren tirar la toalla. Sí. Pero son guerreros en toda la extensión de la palabra y siempre buscan de dónde agarrarse para salir adelante, ¿no? Y saber que todo lo que han hecho ha valido la pena. Creo que nuestros hijos son el motivo más grande que uno tiene para seguir adelante y mostrarles el mundo de otra manera. Ahorita la situación así como está, pues sí está de preocuparse, pero digo, bueno, voy a tratar de dejarle a mi hijo algo mejor. Y es esa parte donde entra todo todo el trabajo que uno hace como padres para ellos, creo que es el mejor regalo que les podemos dejar. Claro. Y que sientan ellos esa confianza con uno para que ellos puedan ser las personas más felices del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a quien llegó hasta el final de este episodio. Gracias a quienes han visto todos los demás episodios y sobre todo a quienes lo comparten, a quienes se lo hacen a llegar a padres o familiares de personas que quizá estén pasando por una situación como las que hablamos aquí, un proceso de diagnóstico, un proceso de intervención. Gracias por creer en lo que hacemos. Gracias a Ray por estar siempre ahí apoyándonos. Recuerden, pues, suscribirse, compartir, darle me gusta y sobre todo, pues, consumir historias que realmente nos impulsen, nos motiven. Recuerden que cada papá, cada historia, cada niño es diferente, cada familia es diferente y hay familias, hay padres que tienen historias que inspiran, que son padres que motivan. Muchas gracias, nos vemos.